Bueno, ya lo anunciamos en nuestra portada hace solo unos minutos. El pasado lunes, en nuestra emisión, iniciamos el debate sobre los acuerdos del Consejo de Ministros de abril de 2019 que flexibilizan el proceso de legalización de las viviendas en Cuba. Hoy continuamos el análisis con otros puntos de vista y para eso el periodista Lázaro Manuel Alonso está con nosotros. Muy buenos días. Qué gusto saludarlo en esta jornada de viernes. Finaliza la semana y nosotros, por supuesto, concluimos el análisis de un tema muy agudo, muy sensible para nuestra sociedad, pero que, como bien decíamos el lunes, tiene aún algunos asuntos por mirar, por revisar, y por eso hoy lo haremos desde el punto de vista de la planificación física. Opiniones varias de nuestros televidentes que se han estado comunicando, Lázaro, en las últimas horas a través de las redes sociales, sobre todo en Twitter. He visto algunos de esos mensajes y hoy en el transcurso de la emisión compartiremos algunos de esos criterios y puntos de vista de la teleaudiencia. Usted seguramente estará siguiendo el debate a través de redes sociales. Por supuesto. Le espero más adelante. Muy bien. Muy buen día. El hecho de que en solo una semana nuestro segmento haya recibido más de 1000 comunicaciones por diversas vías con problemáticas de muchos cubanos y cubanas reafirma que en nuestro país el tema de la vivienda sigue siendo sumamente sensible y necesitado de más y constantes miradas. La intención de lo que iniciamos el lunes está en hacer un llamado de atención sobre los trámites de aquellas personas que, siendo usufructuarias, arrendatarias o tenentes de un local convertido en vivienda adecuada, han pretendido legalizarlos. En primer lugar, porque la manera en que esos procesos transcurren en las oficinas de trámites hoy presenta, en la mayoría de los casos, no pocos contratiempos, dados sobre todo por las demoras, las respuestas que en verdad son medios respuestas, las continuas visitas que ciertos funcionarios determinan para que quienes promueven estos trámites vayan, y los hechos que algunos televidentes nos han hecho saber sobre violaciones a la ética e indisciplinas. Rompimientos morales que usted conoce de lo que le estoy hablando, que muchas veces, de fructificar, suponen accesos expeditos a los documentos que para la mayoría demoran eternidades. Pero veamos el asunto también desde la otra parte. Los acuerdos 8574 y 8575 del Consejo de Ministros ciertamente son revolucionarios en la manera en que determinan legalizar todo aquello que cumple requerimientos urbanísticos, pero cumplirlos pasa por las manos de los mismos técnicos, ingenieros y funcionarios que ya cargan sobre sí con otro amplio volumen de trámites en oficinas que no siempre tienen todas las condiciones, carentes también de medios de transporte para visitar a las personas, a veces sin medios informáticos como computadoras o impresoras para dictar o imprimir resoluciones. No obstante, y solo por poner un ejemplo, resulta preocupante que en La Habana cerca de 8000 personas han presentado trámites de legalización y a casi un año de implementada la política se han resuelto poco más de 1000. Muy poco, valga la reiteración, para un tema que no es eterno, porque recordemos, estas legalizaciones solo podrán hacerse durante 6 años. Y en este sentido, es importante pensar en el siempre dañino burocratismo que nos lleva por incomprensiones u otras causas a ralentizar los procesos o trabarlos en el peor de los casos. Y revisar la manera en que hoy estos fenómenos ponen freno a la adecuada implementación de la política llevará seguramente, en un término menor, la felicidad a las miles de familias que esperan ansiosas ser propietarias de sus viviendas. Delio Osmani Torres Pérez, una de estas personas que nos ha escrito, fue maestro del programa de los Macarencos. Usted recordará, uno de los tantos cubanos que dio el paso al frente para llevar la educación en momentos emergentes. Hace 40 años, la Dirección de Educación del municipio Playa le entregó una vivienda en concepto de arrendatario permanente. Ha intentado desde hace mucho tiempo legalizar su casa, pero desde la Dirección de Educación del municipio Playa y la de la vivienda, allí ha encontrado más de una traba. Le presentamos un resumen de su extensa historia que le comentó hace unos días a mi colega Georgina Aguiar. A principios de 2018, él me trajo estos documentos que tengo en la mano. Uno, que es el que yo le había entregado, la resolución del Ministerio de Educación del plan de planes especiales, que así se llamaban los planes que eran atendidos por los maestros macarencos aquí en La Habana. Y me trajo la certificación del número y la tasación hecha por el banco, que son estos 3 documentos que tengo en la mano. Y la noticia de que esto está parado, no sabemos cómo va a continuar ni cuándo, quédate con estos papeles, palabras casi textuales, quédate con estos papeles hasta que llegue ese momento. Pasó 2018, pasó 2019, 2 años esperando, me parece que es algo, ¿no?
Máxime cuando estaba todo este movimiento de las nuevas disposiciones sobre este tipo de inmuebles. Recientemente fui a la Dirección Municipal de la Vivienda buscando orientación. Me dijeron que no, que toda orientación respecto a esto tenía que buscarla en el Ministerio tenía que buscarla en Educación, que ya me había dicho, como apunté hace un momento, que esperara. Y entonces decidí, porque la vivienda no sabe, Educación no sabe. Digo, bueno, alguien tendrá que saber, yo se lo voy a preguntar a los compañeros del tema para ver qué se puede hacer con esto, porque al final de la jornada ya tengo 72 años. A uno y otro lado ha ido este cubano en concepto de arrendatario, por lo tanto califica a la implementación de esta política que les comentaba, los dos acuerdos del Consejo de Ministros que permite la legalización de estas viviendas. Y él ha intentado durante mucho tiempo tener el estatus de propietario, sin embargo, y a tenor incluso de los nuevos acuerdos, aún nadie le ha dado una respuesta a su problema. El tema que no responde a estos temas, valga la reiteración, sí le preguntará a los funcionarios que nos estarán acompañando esta mañana cuál es el gran asunto que traba el trámite de este ciudadano y qué oportunidad tendrá entonces para realmente acceder a la propiedad de su vivienda. El tema .ntv@icrt.cu sigue siendo nuestra principal vía para la comunicación, el correo electrónico eltema.ntv@icrt.cu o a través de nuestra cuenta en Twitter @eltemacuba, y lo tiene en pantalla @eltemacuba. Usted déjenos saber su opinión, pero también síganos en redes sociales y así puede estar al tanto de los temas que promovemos siempre para el debate. Y si prefiere hacerlo a través del teléfono celular, nos puede enviar un mensaje al número corto 8888 con el asunto, el tema. Yo siempre les recuerdo, son las 3 vías que tenemos para la comunicación. Varias personas se han acercado al espacio a través también de redes sociales, de Facebook. No obstante, insistimos que son estas las 3 vías por las que recibimos las comunicaciones, inquietudes, interrogantes, también quejas que usted tenga, para nosotros entonces darle curso. No siempre en la pantalla tradicional, a veces algunas van directamente hacia los organismos. Mi colega Fidel Toranzo estará siguiendo el debate. Fidel, ¿qué has encontrado en redes sociales? Mira, hay muchos criterios de televidentes, sobre todo coinciden, Lázaro, y uno dice textualmente que los trámites de la vivienda en Cuba actualmente son uno de los que más demoran en nuestro país y por los que más procesos burocráticos tienen que pasar las personas. Y son varias las opiniones sobre este punto de vista. Ya han llegado varias repercusiones sobre el tema, sobre todo a nuestra cuenta en Twitter de @revista Buenos Días, y a través de esta cuenta también puede seguirse comunicando en el transcurso de la emisión. Yo me voy entonces, usted continúa con otras informaciones y al regreso estaremos conversando con funcionarios del Instituto de Planificación Física y también de la Dirección de Planificación Física de la capital. Te espero entonces. Trámites de la vivienda, abanico de ideas, de criterios de los televidentes que siguen comunicándose con nosotros, es el tema que debatimos en esta emisión de la semana, Lázaro. Así mismo, Fidel, te decía que cerca de 1000 comunicaciones, por supuesto, no nos alcanzarían tantas revistas para publicarlas todas. De cualquier manera, aquellas que contienen esencias repetidas, sí las ponemos a consideración de todas las personas que nos ven, que nos siguen a través de redes sociales, y no crea que queda allí en la sola comunicación. Nosotros trasladamos sus inquietudes también a las personas que nos acompañan y también a los funcionarios de los distintos ministerios y también de las distintas direcciones que son parte de la responsabilidad de los asuntos que tratamos, así que no se sienta quizás que su caso no ha sido atendido. Todos los leemos con mucha calma y los trasladamos también a las personas responsables de darle solución. Aquellos que tienen ideas compartidas, por supuesto, los compartimos en nuestra emisión a través de la televisión tradicional. Tenemos mucha repercusión en redes sociales. Más adelante estaremos compartiendo contigo, por supuesto, el criterio de los televidentes y también con los invitados que te acompañan. Vamos entonces a revisar nuestra cuenta en Twitter. Perfecto. Nuestra cuenta en Twitter, @eltemacuba, y tenemos varias opiniones. Esta primera que les muestro es de Jani da Costa y dice: detrás de cada acción revolucionaria debe ir acompañado del control de los que dirigen las instituciones. Lo dice, y aquí evidencia la cuenta en Twitter del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, está diciendo que entreguen una lista de trabas. Revisemos desde las propias instituciones las dificultades que tenemos. Seamos eficientes, dice Jani da Costa. Vamos a revisar otra opinión también en nuestra cuenta en Twitter, @eltemacuba. Esta que les muestro la envía Lázaro Sus y dice: los trámites son engorrosos cantidad y los papeles se demoran tanto que mientras esperas que salga un documento, pues la demora hace que se te venza el otro. Y así se cae en un círculo vicioso interminable. Es como una hiedra
que le cortas la cabeza y le salen 2 más. Vamos a revisar otra opinión en Twitter, en nuestra cuenta del tema Cuba. Los cubanos siempre con ese humor y sapiencia popular. Dice Keniahan Rodríguez: comencé mis trámites a mediados de junio en Playa. Ojo, de Playa vamos a hablar porque estuvimos en la oficina de trámites del municipio Playa y vamos a ver cuáles son las opiniones que tienen allí los funcionarios. Pero al parecer la opinión de Keniahan Rodríguez dista un poco de lo que allí recogimos, porque dice que comenzó sus trámites a mediados de junio, estoy hablando del año 2019 en el municipio Playa, y me dieron un papel con número de expediente y término de 100 días. O sea, lo que está establecido para este trámite. Después le preguntaremos seguramente a nuestros invitados de qué documento se trata de los 100 días. Me fui contenta, dice Keniahan Rodríguez, que por el género que usa es una fémina cubana, y me dije, para noviembre mi caso estará resuelto. Aún hoy no está listo. He ido en varias ocasiones y solo dicen que hay demoras. Vamos a revisar una última opinión en nuestra cuenta en Twitter, @eltemacuba. Esta que les muestro es de René Velázquez y dice: mi suegra y suegro, bueno, los suegros de René, son de la tercera edad, viven en un arrendamiento declarado así por ser compra ilegal de hace 10 años. Desde entonces lo pagan al Estado. Comenzó el proceso, hicieron documentos el mismo día para ser propietarios y aún no tienen respuestas, nos dice René Velázquez. Y el tema de las demoras y el tema a veces de la falta de explicación o por qué son las demoras, vienen siendo una de las esencias de las personas que nos escriben a través de redes sociales. Yo más adelante voy a compartir algunos correos porque también en nuestra cuenta del tema.ntv@icrt.cu también nos han escrito muchas personas, pero vamos a dejar claros algunos asuntos que quizás no quedaron del todo en nuestra emisión del pasado lunes, y decíamos que en la aplicación de estos 2 acuerdos del Consejo de Ministros intervienen varias partes. Hablábamos de la vivienda, hablábamos también de los gobiernos, los consejos de las administraciones municipales, pero también la planificación física. Y para conocer un poco sobre esta participación, dónde están las trabas, esta mañana me hago acompañar de una persona que sabe muchísimo de estos trámites. Me refiero a Diana Rosa Suárez, quien es la jefa del Departamento Jurídico del Instituto de Planificación Física. Gracias, Diana Rosa, por acompañarnos esta mañana. Gracias. Repite la visita al tema de la semana, nos habíamos visto hace algunos años. Y también Juan Miguel Herrera, quien es el director provincial de Planificación Física de la capital. Tan compleja la capital con los temas de la vivienda y también con el tema de los trámites. Bienvenido, Juan Miguel. Gracias, igual. Buenos días. Bueno, Diana Rosa, yo quisiera comenzar. La planificación física, ¿cómo interviene? Porque cuando hablábamos con Santiago desde el Ministerio de la Construcción el pasado lunes, se dejaban claras algunas responsabilidades. Pero la planificación física, ¿cómo interviene en la aplicación de estos acuerdos? Digamos un poco de cuál es su participación, hasta dónde llegan, cuáles son las responsabilidades. A ver, Lázaro, primero buenos días y muy agradecida de que nos hayas invitado al programa. El acuerdo 8574 es un acuerdo que da la posibilidad a que muchas familias que durante muchos años han construido su vivienda de manera ilegal tengan la posibilidad hoy de legalizar. Siempre yo he dicho en otros momentos que para mí es una norma muy noble, porque incluso da oportunidades a supuestos que en otras normas no tuvieron nunca la posibilidad de legalizar, como es el caso, por ejemplo, de los usufructuarios, como es el caso de las viviendas que están ubicadas en zona rural. Ahora, tiene un principio que Santiago lo hablaba el lunes, y es que se legaliza todo lo que es posible legalizar, y como principio fundamental que cumpla con las regulaciones territoriales y urbanísticas, fundamentalmente regulaciones urbanísticas y las normas técnicas de construcción. Por lo tanto, al tener este principio como base de la norma, pues evidentemente la actuación de la Dirección Municipal de Planificación Física es elemental, porque es la entidad que tiene dentro de sus funciones la de certificar el cumplimiento o no de estas regulaciones. Por lo tanto, en el acuerdo entramos en todos los supuestos, es decir, los arrendatarios, usufructuarios y ocupantes de locales comienzan su trámite por la Dirección Municipal de la Vivienda, pero en un proceso intermedio, por eso quizás hablan de 100 días, se le solicita planificación física, el dictamen técnico de descripción y tasación, que también Santiago hablaba que era de 50 días. Para la población 50 días puede ser un término amplio, pero esto es un dictamen que no es igual al dictamen que ofrecemos en los trámites normales. ¿Por qué? Porque es un dictamen que incluye la certificación de cumplimiento de las regulaciones, incluye una valoración del cumplimiento de las normas técnicas de construcción y por último, entonces, tiene que hacer una descripción completa con medidas, de ese inmueble, con medidas, lindero, descripción total de que está construida la casa, para que esa vivienda, cuando sea legalizada, pueda ser inscrita en el registro de la propiedad. Por lo tanto, esto es un tema que el dictamen es complejo realizarlo por los técnicos porque lleva mucho más información que hoy en un proceso normal interviene en diferentes áreas. Por lo tanto,
se hace ese dictamen y de oficio se le da la vivienda y la vivienda entonces emite la resolución título de propiedad. Por lo tanto, la persona acude en 2 ocasiones a la dirección de la vivienda a presentar su trámite y a notificarse el resultado. O sea, solo 2 veces. Solo 2 veces. Porque muchas personas nos han escrito y nos han dicho, he ido una y otra vez a la vivienda y una y otra vez y me dicen, son solo 2 veces, Diana Rosa. Claro, porque a ver, las personas siempre nos cae la inconformidad de que, bueno, hacemos un trámite, queremos tener la respuesta lo más rápido posible. Y lo que dice la compañera que escribió es real. A ver, cuando usted le dice, son 100 días su trámite y pasan los 100 días y el trámite no está, evidentemente esto genera que las personas acudan a las entidades. Por eso es importante tener un medio de localización de esa persona, para evitar que deje de trabajar, para evitar más molestias de las que hoy normalmente causamos por el incumplimiento de los términos, que es una realidad que no podemos negar. Juan Miguel, disculpa Diana, estas demoras en La Habana, nosotros hablamos de una cifra cuando entrevistábamos el pasado lunes al compañero de la Dirección Provincial de la Vivienda, nos daba una cifra que rondaba los 8.000 y algo de trámites presentados y resueltos solo 1.000. Pero en el caso de la planificación física existen estas mismas demoras porque estamos hablando de una participación en algunos trámites y responsabilidad en otro de los trámites, que es en el caso de las nuevas construcciones y tal. En el caso de La Habana, estas demoras, ¿por qué y en qué estado está al menos en la planificación física? Porque después de integralidades vamos a conversar. Sí, Lázaro, bueno, buenos días y agradecer que estos temas se traten con nuestro pueblo. Nosotros tenemos que reconocer que no estamos exentos de dificultades. Las tenemos y pasan por problemas objetivos y subjetivos, muy importantes. Este acuerdo es muy noble, los acuerdos son muy nobles, nosotros los recibimos, nos preparamos, todas las provincias, en el caso de La Habana también, siempre sobre la base del cumplimiento del plan de ordenamiento y las regulaciones urbanas, como decía Diana Rosa, y las normas cubanas de la construcción. Nosotros, desde que se puso en vigor los acuerdos en el mes de abril, recibimos al cierre de año más de 15.000 solicitudes de trámite en la provincia. Y se cerró el mes de diciembre con 8.000 trámites solucionados. ¿Son estos trámites relativos a estos 2 acuerdos o de manera general en la planificación física? En estos 2 acuerdos. De manera general, nosotros en el año tuvimos, incluyendo estos, 66.000 trámites. ¿Que se hacen, digamos, con personales incompletos en las direcciones o está cubierta hoy la plantilla en La Habana? En el caso de La Habana tenemos cubiertas las plantillas, pero estamos hablando que estos trámites participan fundamentalmente 159 personas. Para hacer, decíamos, cerca de 15.000 trámites los presentados hasta el cierre de año. De los acuerdos y el total de 66.000, que además no solo recepcionarlo, hay que ir a las viviendas, hay que visitar, hay que medir y después hay que trabajar en las oficinas y después hay que notificar a las personas. Nuestros compañeros han hecho un gran esfuerzo y los cuadros, los trabajadores, y si llegamos a estos números fue también porque otras áreas de trabajo de las direcciones de planificación se integraron al proceso. Hubo condiciones, lo podíamos hacer en esa etapa del año. Pero los términos están bien, sabemos que los términos están muy buenos para el pueblo y para nosotros también muy buenos, pero están fuertes. Porque no siempre se cumplen. No siempre se cumple, por eso planteamos que tenemos dificultades. Ahora, de quejas de este tipo con relación a los acuerdos, no ha sido una regularidad. El caso que usted trató el lunes, que se está evaluando por las autoridades del gobierno, el partido y la planificación y la vivienda. Y nos referimos al caso de la LISA. De la LISA ha sido trabajado durante toda la semana, con anterioridad a estos casos fueron trabajados y bueno, lo que podemos decirle a las personas y a usted también y a todos los televidentes que como ocurre con otros casos que se planteen acá, se le da un seguimiento hasta su solución, sea a favor o no de lo que las personas están pidiendo con todo el derecho que tienen de pedirlo, de quererlo, como lo queremos todos, pero siempre daremos la respuesta y se le informaremos al programa como está establecido. Y agradecemos y que nosotros la comunicaremos oportunamente. Correcto. Diana, nosotros publicamos hace apenas unos minutos la preocupación de un maestro cubano en concepto de arrendatario que ha ido en múltiples ocasiones a la vivienda, un maestro, decíamos, macarenco, de aquellas personas que dieron el paso a los inicios de la revolución, vino a La Habana, le dieron una vivienda en concepto de arrendamiento permanente, sin embargo, ese ciudadano aún hoy no ha tenido una respuesta a su problema. Y la traba está en que la vivienda de playa le dice, vaya a educación, y educación le dice, vaya a la vivienda de playa. Este problema, y dejarlo quizás un poco de una vez y por todas claro, cuando se trata de un arrendatario permanente, el camino es de la persona que le arrendó, digamos en el caso de un organismo o la vivienda. ¿Quién resuelve este problema?
A ver, realmente no es a mí directamente la persona que me correspondería Pero aprovechando su responder, amplio pero bueno, a conocimiento. ver, estamos familiarizados porque procedemos de la vivienda. La norma es clara en estos supuestos. Sería importante revisar siempre el contrato de arrendamiento de la persona porque incluso es de los casos que aparentemente son más sencillos. Cuando me dicen que hay una persona que tiene un contrato de arrendamiento permanente, yo estoy asumiendo que no está. Y si es un maestro macarenco, no es de los casos que prohíbe la norma, que son los casos sancionados por droga, por prostitución. Es decir, que es un arrendatario que llegó allí, que en su momento los maestros macarencos conocemos que tuvieron sus dificultades a la hora de darle un estatus a la vivienda y que hoy es arrendatario. Por lo tanto, lo que debe transcurrir en la normalidad de ese proceso es que él vaya, solicite, como yo explicaba, su transferencia a la propiedad, se nos solicite a nosotros el dictamen técnico y de oficio, y cuando esté, se le emita su resolución título de propiedad. Sin mayores contratiempos. Entonces, Sin mayores que quede claro contratiempos. para que este ciudadano con el que conversó mi colega Georgina Aguiar tenga claro que el problema debe resolverse en la Dirección Municipal de la Vivienda del municipio Playa. Y hasta Playa yo me quiero ir porque cuando le preguntamos a una de las funcionarias de este municipio, me estoy refiriendo a Carmen Manzano Vizcay, ella es subdirectora legal de la Dirección Municipal de la Vivienda en el municipio Playa, ella opina que los trámites han transcurrido con regularidad. Miren lo que le comentó a mi colega Georgina Aguiar. Bueno, la afluencia de público ha sido una afluencia bastante grande porque son políticas que se ha aplicado el Estado para beneficiar a este tipo de personas que tenían un estatus legal no acorde a la propiedad, en el sentido que no podían hacer una serie de acciones que normalmente el propietario puede hacer. Cerramos el año con una radicación altísima, más de 2.000 expedientes, de ellos 1.527 trámites legales referentes, expedientes jurídicos referentes a esta nueva política, desglosados entre arrendatarios y usufructuarios, cambio de usos de local y construcción de obra nueva en terrenos estatales, personas que construyeron por medio de esfuerzos propios y hasta ayer no tenían la herramienta para poder legalizar esas viviendas. Tenemos ahora concluidos unos 960 expedientes de los 2.000 y tantos, quiere decir que tenemos más de la mitad aún pendientes porque en este proceso intervienen varias entidades que son indispensables para poder llegar, tú sabes, al término concluirlo de forma correcta. Desde el personal subjetivo, porque intervienen muchas partes, como la orden de comprobación, el dictamen técnico, la tasación del levantamiento cuando es una obra, tienen que venir con su dictamen, en unos casos, como es el artículo 16 y 17 de la nueva política de este acuerdo. En los cambios de uso local se necesita tener una tasación del técnico de planificación física para saber si ese local constituye vivienda adecuada o tiene las mínimas condiciones. Y este otro término, que es un poco más extenso, hasta 100 días hábiles para aquellas personas que están en ejecución. Entonces se manda al gobierno para que el gobierno autorice o dé la anuencia para que le den el derecho sobre lo construido y continuar ejecutando para finalmente tener su propiedad. De los casos que faltan, ¿qué les falta? ¿Cuánto tiempo más debe pasar para que ya puedan tener definitivamente esa propiedad en sus manos? En general, la parte técnica es una parte complicada. Hay que medir, hay que declarar exactamente los espacios que le corresponden a esa vivienda, hay que delimitar áreas, ya te digo, para evitar futuros litigios. Hay que hacer, es decir, las tasaciones tienen que hacerse bien, para que cuando esa parte técnica, esa descripción se traslada a un título, poder evitar futuras reclamaciones. Es decir, que cada quien tenga lo que le toca, como le toca, y delimitar desde la descripción física como tal hasta los espacios del que disfruta la vivienda. Todo eso hay que hacerlo y también orientar bien a la población, por ejemplo, a este ciudadano que nosotros lamentablemente tuvimos que, bueno, lamentablemente la situación que él tiene y que no nos gustaría nunca publicar este tipo de cuestiones o situaciones, pero que cuando las personas no se informan bien, entonces suceden este tipo de situaciones. Vamos a dar lectura a algunos de los correos que hemos recibido a través de nuestra dirección electrónica. Por ejemplo, Ali Sánchez dice, yo también estoy en la legalización de mi vivienda perteneciente al municipio La Lisa y La Lisa es redundante en este asunto. Comencé en agosto y aún sigo esperando mi segunda visita de planificación física. Y yo repito, ¿por qué segunda visita de planificación física? Porque en realidad ha quedado claro que es una visita que usted hace para, de alguna manera, presentar su trámite, planificación física. Le visitará, pero no entendemos por qué 2 veces, Juan Miguel, hay que visitar 2 veces esas viviendas. En una sola ocasión. Lo establece la norma muy clara y hacer el trabajo. Dice esta televidente, agrega en su comunicación, trabajo en un banco y no puedo estar todos los días visitando vivienda para ver el porqué. Bueno, ya le hemos explicado que usted no tiene que visitar vivienda todos los días. Dice que no ve el avance. Ahora logró que me dijeran que el problema es que si no han venido es o sea, que sí han venido, pero es que no hay nadie en la casa. Sigo esperando ya 5 meses en un proceso, según ellos, duraba 100
días. Queda aclarado, planificación física no tiene que ir 2 veces a su casa, una sola vez, y usted a la vivienda tiene que ir solamente cuando le notifiquen para que vaya a obtener su título de propiedad o el resultado de toda la investigación que se ha hecho. Vamos a revisar la opinión de Grady Rodríguez. Dice: soy una profesional de la educación superior en Ciego de Ávila. Trabajo desde hace 32 años, de los cuales 22 son en la educación superior. Llevo desde el año 98 tratando de legalizar la pequeña vivienda donde vivo porque no ha sido posible. Ilusionada con las nuevas leyes, y estamos hablando de estos 2 acuerdos que estamos comentando, me presenté desde el día 31 de mayo en la vivienda de Ciego de Ávila y 6 meses después, cuando comienzo a indagar por mi cuenta, pues los trámites son por las entidades, supe que me lo denegaron porque el acceso para llegar a mi casita no tiene 1.10 metros, lo cual es cierto, pero mi casita sí reúne todos los requisitos. En el documento emitido por Planificación Física se escribe el número de resolución, lo que debe ser cierto, pero el caso es que eso no tiene solución, pues a ambos lados hay construcciones de otros habitantes. Y ella está haciendo referencia al tema de que no tiene, al parecer, Diana Rosa, las, digamos, estos márgenes que deben haber entre una construcción y otra, que son de 1.10 metros, ¿es así? A ver, lo que ella se está refiriendo es el acceso a su vivienda. Hay regulaciones que establecen un mínimo de acceso para poder usted llegar a la casa, porque además no es solamente usted entrar, es que ahí se prevén acciones, por ejemplo, de un auxilio que haya que darle a una persona, de una camilla que tenga que entrar. Es decir, las regulaciones no se establecen de manera forzada, sino se establecen para lograr una coherencia y que la vivienda como tal funcione, porque es un inmueble estático, pero increíblemente tiene funcionamiento, tiene que respirar, tiene que dar respuesta a las funciones normales para lo que se ha creado esa vivienda. Por eso es importante que las personas, antes de realizar una acción constructiva, se documenten y lo hagan de manera legal. Lo que pasa es que, a ver, evidentemente no es un problema solamente en Cuba. Las ilegalidades proliferan y las ilegalidades surgen. Y hay momentos en que entonces los gobiernos tienen que decir, bueno, hay que dar una bondad a las personas para legalizar, pero no quiere decir que todo se legaliza. Vamos entonces otra vez al municipio Playa, buscamos otras opiniones sobre cómo ha fluido este proceso, digamos, qué es lo que está marcando hoy quizás los problemas del fuera de término. Mi colega Georgina Aguiar sigue conversando con la subdirectora legal de la vivienda en ese municipio. El proceso de la política es muy noble, una política noble del Estado, una política brillante, pero realmente hay que adaptarla a la situación existencial. Uno tiene un ritmo de trabajo, la Ley General de la Vivienda es amplia, tiene 1 millón de resoluciones y son muchos particulares lo que nosotros ventilamos aquí. Si a eso se unió esta nueva política, amén que hayamos tenido suficiente preparación técnica, metodológicas, desde el gobierno, planificación y las entidades en conjunto que estuvimos en función de que se pusiese en vigor esta norma, aumentó la cantidad de trámites con el mismo personal. Entonces, cuando yo hablo de las condiciones subjetivas es que estamos acostumbrados a hacer más con menos, pero llega un momento que como que se nos engrandece el trabajo y no por mucho trabajo uno tiene que dejar de hacer las cosas correctamente. Los expedientes tienen que tener su estudio, deben tener su orden de comprobación, darle el derecho a aquella persona que le asiste para evitar futuros litigios y futuras reclamaciones hasta el tribunal. Yo pienso que había que haber incrementado antes de comenzar el proceso algunos departamentos. Los departamentos aquí en el municipio de Playa son departamentos fortalecidos porque la calidad técnica de Playa está bastante alta, pero incrementar lo que era el personal. Eso fue un estudio, es decir, las normas salen en vigor y en la marcha es que tú te das cuenta de las necesidades reales que necesitas, que es decir, las necesidades, valga la redundancia. Y en fin, pienso que incrementar un poco hubiese resultado factible para mejorar lo que es los términos. Igual estamos trabajando muchísimo, los abogados tienen un acúmulo de expedientes, tenemos la plantilla completa. Con respecto a la parte jurídica, otras entidades no tienen la plantilla completa. Tengo falta de técnicos, por ejemplo. Y entonces esos técnicos que de por sí ya tienen están por encima del trabajo que les toca, tienen que hacer el doble, porque se incorporó ya, como te expliqué, la nueva política. Son las realidades por las que pasan muchos organismos también, el tema de la fuerza de trabajo. Y decíamos, para hacer las visitas a estos lugares, estas personas no tienen transporte. Cuando uno va a una oficina de trámites de la vivienda, algunas muy dignas, otras en un estado que es bastante cuestionable, sobre todo porque son espacios para la atención al público. Y ojo, no solo una realidad de La Habana, es una realidad también de otros municipios del país, donde lamentablemente todavía a los gobiernos locales les falta un poco más de intencionalidad para dignificar esos espacios. Así que desde el tema de la semana,
Habana, hacemos un llamado de atención también para, de alguna manera, que esas condiciones de vida y de atención que tienen tanto las personas como las personas que allí laboran, valga la reiteración, digamos los técnicos, los funcionarios, los ingenieros que laboran en estas oficinas de trámites, pues tengan un espacio agradable, atractivo, donde se sienta cómodo realizar su trabajo. Juan Miguel, algunas personas nos han escrito, sobre todo de La Habana, con la preocupación de las zonas con regulaciones especiales. Y nos han escrito de la zona de Malecón, nos han escrito desde Guanabo, nos han escrito las personas que viven en la cuenca, también del río Almendares, puede ser, y nos hablan un poco de cuál es el estatus legal, qué pasa con estas personas, digamos, van a ser propietarios en algún momento, viviendas que están construidas, ¿qué es lo que está establecido en ese sentido? Bueno, como lo establecen los acuerdos, está el cumplimiento de los planes de ordenamiento y las regulaciones urbanas. En el caso de La Habana, concretamente, nosotros tenemos la cuenca Almendares-Bento, que en este caso encierra los municipios boyeros, parte del municipio boyero, el municipio Cotorro y el municipio Arroyo Naranjo. Tenemos también la zona de desarrollo especial Ariguanabo, que está recientemente constituida legalmente y que está en este proceso. También está la zona especial de desarrollo, la zona de alta significación para el turismo de Playas del Este, está la zona de La Habana Vieja y también del Malecón. Esto ciertamente está. Estas personas tendrán un tratamiento desde el punto de vista porque viven ahí y no van a tener ninguna dificultad. Ahora, desde el punto de vista de legalizarlos como propietarios de la vivienda, por estos acuerdos no procede. Lo deja bien claro la ley. Decirte además que en el caso de la cuenca Almendares-Bento se indicó hacer un trabajo por la viceprimera ministra de Conjunto de Recursos Hidráulicos y Planificación Física. Se ha llegado a casi todas las viviendas, sobre todo en el área que está de alta infiltración para nuestra cuenca, que es la que nos da el agua. Y hay que preservar esa agua para el presente y para el futuro. Pero se estudia no solo dónde están, sino hasta hoy cómo han estado viviendo las personas, el tratamiento a los residuales, cómo han recibido el agua. Es decir, que no es algo que está cerrado. Ha habido un tratamiento, porque además hemos tenido situaciones, planteamientos de la población a nosotros y a otros niveles, y también acá, y es un tema cierto. No quería dejar la oportunidad, pasar la oportunidad a Lázaro de informar que en La Habana, igual que otras provincias del país, si llegamos a finales del año, pudiendo concretar más de 66.000 trámites realizados por este pequeño grupo de compañeros, pequeño en número y grande en lo que hacen, a pesar de que tengamos dificultades, que lo reconocemos, es porque hemos estado llevando el servicio a los consejos populares. Nosotros en el caso de los consejos populares, donde hay un concentrado, un grupo de viviendas o locales ilegales, de estos que se construyeron no ilegales, se construyeron sin las normas establecidas, que es eso mismo, es ilegales. Hemos estado yendo hasta donde viven las personas, coordinado con el delegado, con el presidente del Consejo Popular, y así se evita que la persona tenga que trasladarse y que se cree malestar. Esto no podemos decirte que ya está en el 100% sistemáticamente, pero es una prioridad de trabajo. Tenemos una indicación del presidente del Instituto de Planificación Física y así lo planteó también el presidente de la República en su discurso en la Asamblea Nacional. Por lo tanto, se trabaja en esa dirección. Tenemos dificultades, lo reconocemos, pero también la gente nuestra trabaja mucho. Diana Rosa, yo quiero concluir con un tema sobre el que también nos han escrito y es las personas que construyen por esfuerzo propio, que no siempre tienen todas las condiciones de legalidad, digamos que se adjudica un poco la propiedad de un suelo que no es suyo. ¿El proceder en este sentido cuál es? A ver, las personas que construyeron por esfuerzo propio acceden directamente a la Dirección Municipal de Planificación Física. En el estado en que esté la construcción, a ver, puede ser que tu vivienda ya esté terminada, pero puede ser que tu vivienda esté en ejecución. Y puede ser a la vez que tu vivienda esté en ejecución, pero tenga una parte que ya tenga una vivienda mínima adecuada, es decir, tenga baño, cocina, tenga una habitación múltiple para estar, tenga acceso, tenga agua, tenga evacuación de residuales. En estos casos, la Dirección Municipal de Planificación Física evalúa en qué suelo está ubicada. Así que no basta construir una vivienda para usted podérsela legalizar, sino que el suelo tiene que estar ubicado en las zonas que están definidas en los planes de ordenamiento para un uso residencial. Si esto ocurre así y la vivienda cumple con las regulaciones urbanísticas, bueno, pues si la vivienda está terminada, se emite un dictamen técnico de descripción y tasación y la persona entonces, acude a la Dirección Municipal de la Vivienda a solicitar su propiedad. Y si la vivienda está en ejecución totalmente, es decir, que no haya
ninguna parte terminada, pues se le dicta una resolución donde se reconoce todo el estado de la construcción y se le da derecho a continuar la obra mediante una licencia de construcción, su proyecto, sus regulaciones, su proyecto, su licencia, construye la persona y en un futuro cuando termine se le mete su habitable y declara su obra ante notario. Y si de esa vivienda que está en ejecución hay una parte que ya está terminada, pues entonces se le dicta también esa resolución y se le emite un habitable para que la persona acuda ante notario y saque la propiedad, como decimos los cubanos, de esa parte que está habitable. Y eso viabiliza mucho el tema, libreta, dirección, esa es la vida familiar como tal. Y el resto de la construcción que está en ejecución, bueno, pues se corre por el proceso normal de construcción por esfuerzo propio, se ordena la construcción, se legaliza y la persona entonces continúa como una ampliación en la medida de las posibilidades, porque es por esfuerzo propio, y cuando termine su ampliación, bueno, pues también accede ante notario y ya concluye la construcción del inmueble. Es importante, Lázaro, a ver, el proceso tiene que ordenarse. Las personas... Falta un poco de integralidad, disculpa, dicen las personas nos escriben y dicen que falta un poco de integralidad en todos los factores que intervienen en la aplicación de estos acuerdos. A ver, realmente yo pienso que hay que comunicarse más. Planificación física y la vivienda han tenido mucha comunicación en los diferentes niveles de dirección. Lo que pasa es que a veces en el municipio la vida es muy agitada y a veces, aunque están cerca, como el caso de Playa están casi frente a una entidad, al otro prácticamente. Frente al otro. A veces la dinámica y la complejidad de los procesos impide un poco la comunicación, pero sí hay que llamarse a eso. A ver, Juan Miguel decía que las personas, que los trabajadores trabajan, y es verdad que se trabaja mucho. Lo que pasa es que tenemos un nivel de insatisfacción grande con el tema de los términos, porque evidentemente no quisiéramos que la naturaleza y la nobleza del acuerdo se matara, porque realmente los términos no se cumplen. No siempre el incumplimiento de términos significa mal trabajo. El problema es que los procesos son engorrosos. Juan Miguel hace referencia a los trámites de La Habana. Yo te pudiera decir que el país hoy ha tramitado, por concepto que no es del acuerdo, más de 250.000 trámites técnicos, sin incluir la parte legal. Y del acuerdo ya ha radicado más de 80.000 procesos. Así que estamos cerrando 2019 con más de 300.000 trámites. ¿Qué pudiéramos decir que es malo? No. No es malo, porque eso significa que hay más, que la persona se quieren ordenar, que la población quiere hacer sus cosas legalmente, y eso es bueno, porque eso está llamando más a la disciplina. Lo que pasa es que es un gran reto, es un desafío para el sistema de la planificación física, que recibió un grupo de funciones grandes, importantes, en el año 2015, y que ahora se suman los acuerdos. Pero había que asumirlo porque hay que ordenar el tema de la vivienda y hay que legalizar todas las viviendas que puedan ser legalizables para que la familia tenga una tranquilidad, porque hoy la vivienda es importante. Ya hoy la vivienda no tiene un nivel de regulaciones prohibitivas como tuvo antes del 2015, por lo tanto es un bien importante para la familia y que ya pesa en el patrimonio de las personas. Por lo tanto, había que correr el riesgo. El riesgo principal de estos acuerdos siempre lo identificamos. El tiempo. Y es el tiempo. De cualquier manera, nosotros, como sabemos que es un asunto tan complejo, volveremos con una mirada quizás ya cuando pase un poco más de tiempo, cuando ya estemos quizás en el segundo año de implementación de la política, y de cualquier manera, ya usted sabe, no hay que ir una y otra vez a la vivienda, solo 2 veces, a presentar y luego a recoger, por decirlo en buen cubano. Si usted es arrendatario, usufructuario, cumple las regulaciones urbanas, no está quizás en una zona de estas de alta significación para el turismo con regulaciones especiales, no hay un por qué no legalizar su vivienda. De cualquier manera, siempre queda la discreción de las direcciones de los consejos de la administración municipal, que yo reitero, nos dicen las personas, ahí hay mucha traba todavía. Por tanto, un llamado de atención también a esos consejos de las administraciones que tienen tantas obligaciones y ocupaciones, pero también atender estos asuntos con prontitud. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros esta mañana. Yo me voy a despedir con la opinión de Yaima Padrón. Ella dice que fue directora de planificación física durante 6 años en el municipio de Sagua La Grande, por lo que se atreve a señalar algunas cuestiones importantes a partir de la experiencia adquirida en ese periodo. Dice ella: pienso que el principal problema que existe para avanzar más en la tramitación de documentos relacionados con la vivienda, tanto para construir, legalizar o transferir propiedad, es la falta de unidad e integralidad entre las diferentes entidades y organismos por los que transita cualquiera de estos trámites.
Para que se entienda mejor, nos dice Yaima, voy a ejemplificar esto mediante los ejemplos del programa del día 3, o sea, el lunes, que se les ha limitado la legalización o transmisión de la propiedad a aquellas personas de la Lisa por encontrarse en la, bueno, ella habla de la cuenca del río Almendares, fue uno de los temas que trascendió, o en un área de interés patrimonial con restricciones fuertes debido a que los valores que posee y la necesidad de conservarlos. En estos casos, nos dice ella, la limitante constructiva se basa en recursos naturales o construidos que el hombre no puede variar. Si se construyó en una cuenca, corres el riesgo de inundación en algún momento o puedes contaminarla de alguna forma mediante las actividades que se realicen en la vida cotidiana. Y esto no lo inventó Planificación Física, por tanto, esta entidad no es la única responsable en solucionar tal situación. Si esto es así, representa un riesgo para los residentes de la vivienda o del propio recurso natural, nunca se podrá legalizar en ese lugar porque se estaría asumiendo de antemano cualquier accidente que pudiera ocurrir. En mi criterio, o sea, el criterio de Yaima, personal, en esos casos debería profundizarse en las características de la familia y ver la posibilidad que tienen para volver a construir en otro solar yermo, por ejemplo, entregado por el Estado, donde sí se pueda construir. Otra alternativa es valorar la entrega de una vivienda o local estatal en desuso en lugares donde no existen regulaciones que se lo impidan, o también incluir a las personas en un plan de Estado donde sea este quien le construya la vivienda en un lugar sin restricciones para ello. Se puede valorar incluso la entrega de subsidios. En cualquiera de los casos interviene la Dirección de la Vivienda y los gobiernos locales. Por tanto, si seguimos pensando que la culpa o la búsqueda de la solución o la traba para legalizar este tipo de casos solo lo tiene la planificación física, pues estarán sin legalizar estas viviendas de forma indefinida. Porque nadie va a querer legalizar una vivienda bajo la incertidumbre de que el día que suceda algún accidente, pues va a cargar con la responsabilidad de las pérdidas. Esto puede suceder con viviendas construidas y respetando las fajas de protección de ferrocarriles, vías automotoras o redes hidrosanitarias, o en zonas de amortiguamiento de áreas protegidas, o en fajas hidrográficas de río o bajo puentes. Los ejemplos son múltiples y seguirán estancados mientras que no se analice cada caso entre todos de manera integral. En el caso de las zonas patrimoniales, considero que lleva un análisis profundo también. Los materiales y diseños de otras épocas no son quizás los de ahora, por tanto, si se construye en detrimento de la imagen de ese lugar, soy de la opinión de Yaima, que no se debe legalizar hasta tanto cumpla con las regulaciones de patrimonio, y si es un lugar donde no se podía construir viviendas bajo ningún concepto, pues le daría un tratamiento similar al que expliqué con el caso de la cuenca, porque las personas construyen por alguna necesidad que lo impulsa a ello. Sobre esta necesidad hemos hablado mucho, y esta volvería a aparecer si simplemente le quitas la vivienda o el derecho a ella, corriendo el riesgo de que vuelva a cometer la misma violación porque la necesidad volverá a estar ahí latente. Y por otra parte, y con esto termino, no estoy de acuerdo, dice Yaima, en impedir la transferencia de propiedad entre familiares si ya la vivienda existe con estatus legal o sin él. Esto es otra traba que se repite y deja vulnerables a hijos cuyas madres en arrendamiento o usufructo desean transmitirle el arrendamiento o usufructo. Otro gran problema, y con este sí concluyo, es que la falta de preparación de los técnicos, especialistas y directivos implicados en estos trámites, que por el temor a hacer algo inadecuado lo que hacen es dilatar los procesos. Concluye diciendo que esta es la prioridad número 1 para agilizar los trámites, capacitar a todos los involucrados en los procesos, definiendo las funciones de cada uno y la necesidad de implicarse todos y llegar a consensos en los periodos definidos por la ley. Esta ha sido una recomendación, digamos el llamado de atención de una cubana, y con esto voy a concluir, una cubana que bien conoce el sistema de la vivienda y sobre todo el de la planificación física. Mi colega Fidel Toranzo ha estado al tanto de este debate. Fidel, complejísimo asunto el de la vivienda, la legalización, pero como constituye un tema de mucha sensibilidad para las familias cubanas, nosotros inevitablemente tendremos que volver sobre él. Por supuesto, siguen llegando muchos comentarios de televidentes. Víctor Manuel Fernández se comunicó con nosotros a través del mensaje de texto de la revista en su portal en Facebook. También lo hizo Oigres Suárez y por supuesto estaremos tramitando su inquietud a los responsables para que le den una solución. Y también quiero destacar, Lázaro, el mensaje que envió a través de Twitter Lázaro Sust. Él dice lo siguiente: una sugerencia para todas las personas que están involucradas en estos trámites de vivienda. Les pido que utilicen las vías que el gobierno ha puesto a nuestra disposición, porque tuve trabas a la hora de validar la declaratoria de heredero por vencimiento y escribí a la página del Ministerio de Justicia. Me pedían nuevamente presentar el certificado de defunción, pues al momento recibí correo de la institución y le dieron solución a mi problema y al de todos los que
estábamos en esta traba. Bueno, son muchísimas variadas las preocupaciones de la población con el tema de la vivienda, sobre él volveremos, pero la semana que viene vamos a tener otro asunto de debate, se lo vamos a comunicar en nuestra cuenta oficial en Twitter, @eltemacuba. Si se da, usted lo va a agradecer muchísimo porque tiene que ver con nuestros niños, con la sensibilidad y con la importancia que el Estado cubano otorga a la alimentación de nuestros menores y de las personas que están quizás en un estado de vulnerabilidad por su estado de salud. Usted siga al tanto de nuestra cuenta en Twitter, @eltemacuba, y le pondremos al detalle del asunto que estaremos abordando el próximo lunes. Yo me despido, tenga buen fin de semana. También para que ti. lo disfruten en compañía de su familia. Gracias, igualmente.